Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1480 del Catecismo de la Iglesia Católica. La celebración del sacramento de la penitencia. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución en forma deprecativa que expresan admirablemente el misterio del perdón. Que el Dios, que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, ya Pedro, cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al publicano y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaras en su temible tribunal. Él que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertadas en una liturgia de la palabra de Dios con las lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública. En casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable. De manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles, con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones, no constituyen, por su naturaleza, ocasión de la referida necesidad grave. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia,
a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, y los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Resumen. En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser una piedra viva. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. Volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir ese don precioso para sí mismo y para los demás. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos, y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza en la misericordia divina. El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. El arrepentimiento, llamado también contrición, debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concedido por amor de caridad hacia Dios, se llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, se le llama imperfecto. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Sin ser necesaria de suyo, la confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia. El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos propios del discípulo de Cristo. Solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia y del consuelo espiritual, el acrecimiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. La confesión individual
e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. Hablar de este sacramento es simplemente hablar de la inmensa ternura, amor e incluso paciencia que Dios nos tiene. Pudiéramos durar mucho hablando de este sacramento, pero no cabe duda que es mucho mejor el poder experimentarlo, el poder escuchar el perdón de Dios y sentir cómo esas cadenas o esas cargas se van de nuestra vida. No, el sacramento de la reconciliación no es para los santos, es para los pecadores, nosotros pecadores que queremos ser santos. Mira, todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Este sacramento es el que nos ayuda a mirar el futuro.